Dicen los antiguos, los textos antiguos, porque echando a perder se aprende. Y hay varios hombres que dicen, sí, sí es cierto. Esa es la versión de los textos apócrifos. La respuesta seria, ¿no?, es que Dios estaba estableciendo el orden. Primero el varón, luego la mujer, por una cuestión de orden, no de valor. Pero si nosotros recordamos Génesis 1, habla de la creación de la humanidad. El hombre y la mujer tenemos el mismo espíritu. No hay un espíritu de varón y un espíritu de mujer. En Génesis 1 es la creación del espíritu humano, de la humanidad. En Génesis 2 vemos no la creación, sino la formación. Dios forma al varón y del varón forma a la varona. Decir varona sería el término más correcto, más que mujer. Y viene de un término hebreo muy sencillo que ustedes y yo podríamos aprender, que es ish. Ish, así, I-S-H, significa varón. Y varona es, simplemente se le agrega una A y es isha. Eso quiere decir que realmente la forma correcta de hablarlo sería varón y varona. Por eso es que ambos, hombre y mujer, tenemos virilidad, porque viene del ser varón, pero la mujer es varona. Por eso también encontramos, o por eso también se le dice a la mujer que sea valiente, porque tiene la capacidad, fíjate nada más qué tremendo es esto, tiene la capacidad o tiene la virilidad necesaria para enfrentar las cosas, ¿no? Creo que una buena figura son los leones, ¿no? O las leonas. Incluso se dice mucho en Latinoamérica, ¿no?, que de algunas mujeres que son como leonas, por cómo pelean, cómo defienden a sus hijos. Si vemos un león, pues es impresionante, pero igual de impresionante es una leona. Tienen esa misma ferocidad, ¿no? En el caso de estos animalotes hermosos. Y es algo que nos puede ayudar a entender que un hombre y una mujer juntos son viriles los dos, y los dos pueden enfrentar a cualquier enemigo y derrotarlo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora recuerden esto, de que ambos tenemos esa capacidad, esa virilidad, y porque va a ser importante a lo largo, no solo de este mensaje, sino de todo nuestro estudio, por donde Dios nos lleve. Ahora, hay chistes como este, ¿no?, que les contaba al principio, donde de pronto se busca minimizar a uno de los dos y exaltar al otro. Acá no estamos para sobreexaltar o exaltar a la mujer. Aquí exaltamos a Dios. Dios es el único que debe ser exaltado y nosotros lo hemos aprendido, y Él es el único, ¿no?, que debe ser exaltado. Entonces, no buscamos exaltar a la mujer, buscamos que hombre y mujer ocupen el lugar que les corresponde. No estamos aquí con un discurso feminista, ¿ok? Porque, como ya lo vimos, no hay una lucha entre el varón y la varona. Hay una lucha de hombre y mujer contra los sistemas de maldad. Y el machismo es un sistema de maldad. Lo que estamos buscando acá es que Dios nos ayude, que Dios nos lleve para que se levanten hombres con un corazón como el de Dios y mujeres con un corazón como el de Dios. Tenemos el mismo espíritu que Dios nos dio, podemos tener el mismo corazón de Dios, hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa cuando el varón no aparece? Cuando se resiste a ocupar el lugar que le corresponde. Y entonces aquí surgiría, y creo que es una pregunta que todas las mujeres, al menos ya de cierta edad para adelante, se han hecho. Y es una pregunta que se hace en las sociedades, que es parte también de toda esta idea de menosprecio, de luchas, ¿no? Y por supuesto también en la iglesia. Esta pregunta que voy a hacer ha generado muchísima polémica a lo largo de los siglos de la iglesia. ¿Es válido que la mujer tome el liderazgo? ¿Es válido que la mujer tome el liderazgo en la sociedad?
¿Es válido que la mujer se levante y tome liderazgo en el matrimonio, en la familia y por supuesto en la iglesia? Y la respuesta a esta pregunta está en toda la Biblia, pero la tenemos muy claramente en el libro de Esther. Y por eso, hoy, mis queridas mujeres y varones, vamos a hablar sobre el liderazgo de la mujer. Y para ello vamos a ver el contexto, el marco histórico de dos banquetes. ¿Se acuerdan del mensaje de la semana pasada? De la historia que veníamos viendo. Bueno, vimos desde un ángulo, venimos de ver desde un ángulo del sistema machista, el capítulo 1 del libro de Esther. Y como ya ahorita lo recordaba, es muy importante que tengamos clara la diferencia entre el macho y el varón. Y más si hablamos de un varón de Dios. Todos los hombres, todos aquí, hemos estado expuestos y posiblemente, muy posiblemente, hemos sido presas de toda esta ideología del machismo. Tal vez las mujeres no lo sabían, pero las madres corren el riesgo de inyectar a sus hijos varones con estas ideas, estas ideologías machistas, ¿sí? Por ejemplo, no sé en tu hogar, pero hay muchos hogares donde al hijo varón no se le ponen a hacer ciertas labores, ¿no? Y si tiene hermanas, como que se le deja claro que la hermana es la que tiene que hacer ciertas labores en la casa, ¿no? Y muchas veces las mamás hacen esto tratando de hacer bien a sus hijos y pues obviamente les van inyectando todas estas ideas equivocadas y machistas. Por eso yo, desde que vivía con mi mamá, yo era el que lavaba, el que planchaba, el que sacudía. Ajá. Las manos me quedaban ahí todas. Miren, yo les he dicho esto, obviamente mi mamá era la que hacía casi todo, pero así como ahorita dio testimonio de mi falsedad, también dará testimonio de lo siguiente. Un día, hijos varones, yo un día a mi mamá le dije, ¿sabes qué, mamá? Ya no me planches, déjame hacerlo a mí. Y mi mamá yo le entiendo, ¿no? Su desesperación que tenía porque no planchaba igual que ella. Entonces, por ejemplo, de las camisas yo no planchaba la parte de acá abajo. Y decía, pues ¿para qué si me la voy a fajar, no? Y mi mamá, que la planchas como debe ser, ¿no? ¡Ah! Ahí en Deuteronomio capítulo 34 dice cómo hay que planchar las camisas, ¿no? Hasta acá abajo. Entonces, pero hubo un tiempo en el que había una lucha entre mi mamá y yo, una lucha buena, en el que yo le decía, déjame hacer a mí las cosas que me corresponden. Hasta que, bueno, ya finalmente salí de la casa precisamente para valerme yo mismo. Así que, hijos varones que están por acá, no hay que ser baquetones. Ajá, no permitan o esfuércense porque ustedes aprendan a hacer las cosas. Bueno, entonces hay una diferencia entre el varón de Dios y el macho. El varón de Dios no puede ser macho. No debemos ser machos, ni tener rasgos machistas. Lo hemos dicho y lo vuelvo a decir claramente, Dios quiere, no solamente aquí, sino en todo el mundo, rescatar a los hombres del sistema machista, porque es un sistema de destrucción y muerte. Es una prisión de cobardía. El machismo es cobardía, básicamente es cobardía, y quiere hacernos, a los varones y a las mujeres, a las varonas, con un corazón, quiere decir con un carácter, con cualidades como el corazón de Dios. Entonces, ese sistema machista se muestra en el libro de Esther desde el capítulo 1, en la persona del rey Jerjes, el Asuero de aquel entonces, pero además de su séquito, de supuestos sabios, ¿no? Su gabinete, los consejeros del rey, que ya vimos parte de lo que le aconsejaron. Ahora, todo esto lleva al punto de dos banquetes, al punto final de dos banquetes finales. Y ahí está en el capítulo 1. ¿Recuerdan? El rey se aventó una pachanga de 6 meses. O sea, qué impresionante. De
despilfarros, desatinos, libertinajes. Bueno, versículo 5 de Esther 1. Dice, y cumplidos estos días, los 180, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, que era Susa, la capital del reino persa, desde el mayor hasta el menor. Entonces, la primera fiesta fue más de carácter internacional, ¿no? Como para que todo el mundo en aquel entonces se pudiera asistir. Y tenía un propósito. El propósito de Jerjes era presumirle a todo el mundo, entonces conocido, quién era el próspero, quién era el que tenía la mayor riqueza de todos los reinos. Pero luego viene un banquete final, ¿no? Este fue más modesto, pero pues modesto para todos los habitantes de la capital, ¿no? Y si Susa era más o menos como la Ciudad de México, imagínense el banquete modesto de este rey. Ahora, no le bajó a la intensidad de la fiesta, ¿eh? Ya no era tan de carácter internacional, pero la intensidad se mantuvo, o incluso a lo mejor hasta se incrementó. Miren el versículo 7. Dice, y daban a beber en vasos de oro. O sea, ahí está la prosperidad. No sé cuántos de ustedes en su casa tengan esto así como para uso diario, ¿no? ¿Alguien no tienen vasos de oro en la casa? Uy, qué pobres. Acá seguía la presunción, ¿no? O sea, no estaba escatimando para nada el rey. Y dice, y mucho vino. Ahí de la alianza. No. ¿De dónde era? ¿De qué calidad era este vino? Del vino real. De acuerdo con la generosidad del rey. ¿Y al rey le gustaba beber? Hijo. Entonces imagínate yo no sé cuántos de ustedes cuando así están acá en la iglesia no sueltan ni un billetito de 20 para la ofrenda, ¿no? Pero se trata de beber, yo pago, ¿no? Otra ronda, ¿cómo no? Oye, pero es la quincena no importa. Entonces, de acuerdo a la generosidad del rey, estaba invitando todo. Y la bebida era según esta ley, fíjate, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Entonces aquí podemos decir, wow, qué buena onda era el rey. O sea, primero le estaba invitando el trago a todo el mundo, a todos. Pero ahora, notemos esto. Dice ahí que cada uno podía beber o no, dependiendo si quisiera. Y podía beber tanto como quisiera. Qué buena onda el rey, ¿no? O sea, además de que invita la fiesta, el trago, no obliga a nadie a beber. Pero eso nos puede engañar, porque tenemos que leer bien. O sea, díganme por favor, ¿en qué país, en qué nación, en qué pueblo han visto ustedes una ley para beber? O sea, era tan importante la bebida, el vino y la borrachera, que hasta había una ley. O sea, acá en México o en países como el nuestro están la ley seca, ¿no? Donde dice tal día no se bebe, ¿no? Porque va a haber elecciones o va a haber algo importante. Entonces, ¿qué haces tú cuando va a haber ley seca? Te vas al Oxxo, ¿verdad? Y arrasas te vas a Superama y dices, hay que provisionarnos, ¿no? Amén. Se van a sus barricas, ¿no? De color naranja del Oxxo. ¿Verdad que sí? El Señor los conoce a cada uno. Pero allá la ley era lo contrario. O sea, la fiesta, la bebida era de suma importancia en la sociedad, en esta sociedad.
Ahora te voy a pedir que notes otra cosa. Tanto los 180 días de fiesta como este banquete, ¿quién se lo organizó? ¿Quién lo organizó? El rey. El rey solito, o sea, de él le salió, oye, si armamos una pachanga, ¿no? Pues a ver hasta dónde llegamos. Entonces fue el rey el que la organizó, o sea, no fue alguien más, fue el mismísimo rey. Y eso nos muestra que los machos son bien buenos para organizar las borracheras. Amén. ¿Qué tal, varones? ¿Será que sí o que no? Entonces, ahí tienen al rey, está diciendo, pues otra semanita más, ¿qué cosa? ¿No? ¿Por qué no? Si ya llegamos hasta aquí, ¿por qué no otra semana más? Pero hubo otro banquete. Vean el versículo 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para... A ver, ¿para quién hizo la pachanga, los 180 días de pachanga Asuero? ¿Para quién? Para todo el mundo. ¿Para quién hizo el rey el banquete de los últimos 7 días? ¿Para quién? Para todo el pueblo. Respóndanme. Para la capital. Para los habitantes de la capital. ¿Para quién hizo el banquete Vasti, la reina Vasti? Para las mujeres. Ok. Entonces, en esa semana, última semana de ese año, hubieron 2 banquetes de manera simultánea. Ahora, ¿quiénes acudieron al primer banquete del rey? Todos, ¿verdad? Incluso de otros países. ¿Quiénes acudieron al banquete de la reina? Las mujeres. ¿Habrán habido hombres ahí? Yo la verdad es que no lo creo, porque hubiera quedado registrado que había por ahí uno que otro colado, ¿verdad? O invitado, pero no hubo. Entonces, el de rey todos, y de todas las edades. Al de Vasti, solamente las mujeres. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aquí nos muestra la gran influencia que tenía Vasti. O sea, tenía un poder de convocatoria tan fuerte que con solamente llamar a mujeres, ese banquete fue un éxito. ¿Qué nos está mostrando aquí ya? Su liderazgo. Una capacidad de un líder es la capacidad de convocatoria. Que convoque y la gente vaya. Entonces, aquí podemos ver ya un rasgo importante en el liderazgo de Vasti, que llamó y las mujeres acudieron, y acudieron en una forma, en un número tan importante, tan grande, que esto asustó al rey y a los supuestos sabios. ¿Cómo lo sabemos? Se asustaron. Estos hombres se asustaron y tenían razón de estarlo. El liderazgo de Vasti era de mucho peso, tanto que el rey y los supuestos sabios tuvieron que usar los poderes del Estado para detenerlas. Los poderes del imperio, amigos y amigas. No un grito, no un cable, no un látigo, sino un decreto real para callar a Vasti, porque esta mujer estaba levantando a todas las mujeres del reino de Persia. Entonces vean ahí lo importante de esta mujer, que además ustedes y yo sabemos, no era del pueblo hebreo, no era del pueblo judío. O sea, no tenía la formación de una mujer judía. No sabemos si conocía la escritura que había en aquel entonces, pero no había la formación que un miembro del pueblo de Dios sí tenía.
Déjenme poner un punto de pausa ahí. Jesús nos enseñó un principio espiritual que lo hemos transmitido en algunos otros momentos, pero quiero recordarlo junto con ustedes o tal vez alguien lo va a escuchar por primera vez. Un principio, o sea, una ley del reino espiritual. Y lo enseñó en la frase, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y estaba hablando de la palabra de Dios. Para que lo puedas tú y yo entender de una manera sencilla. ¿Qué quiere decir el que tenga oídos para oír, que oiga? Es que hay dos tipos de oídos. Los oídos espirituales y los oídos carnales. No físicos, sino de la naturaleza carnal. Entonces aquí es importante que tú te preguntes qué tipos de oído tienes. ¿Oído espiritual u oído carnal? ¿Cómo saberlo? Si tienes oídos espirituales, te va a interesar todo lo que tiene que ver con Dios. Cualquier cosa que tenga que ver con Dios. Y su palabra, por supuesto. Todo lo que tenga que ver con Dios. Cuando haya una convocatoria para adorar, cuando haya una convocatoria para orar a Dios, para estudiar su palabra, para reunirnos en el día del Señor, tu oído, pum, va a decir, ¡oh! ¿Qué es eso que están diciendo? Porque yo quiero ir, yo voy. ¿Dónde es? Y no va a importar nada, ni distancia, ni clima, ni nada. Ahí es donde la enfermedad o el dolor físico, tú lo haces a un lado o le pides a Dios que te sane porque tu oído te está diciendo como si te jalaran así de la oreja, ¿no? Y tú dices, tengo que estar ahí. Eso es tener un oído espiritual, pero luego, ¿cómo reconfirmas que tienes un oído espiritual? O sea, de naturaleza espiritual. Porque viene la transformación de tu persona por medio, como dice Romanos 12:1, de la transformación de tu entendimiento. Cambiar es tan difícil, cambiar formas de pensar, hábitos, tradiciones, creencias. Es tan difícil que es imposible para el ser humano cambiar. Es una obra imposible. Por eso requiere el poder sobrehumano del Espíritu Santo. Es Él quien nos transforma. Y nos transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, dejas de pensar como tú pensabas y empiezas a pensar como dice la palabra de Dios. Tu pensamiento es renovado, se renueva. Y tu pensamiento da pie a un nuevo estilo de vida. Entonces, ahí es donde confirmas que tienes un oído espiritual. Si tienes oídos carnales o de naturaleza carnal, no es que no quieras oír la palabra de Dios, la vas a escuchar. Pero van a suceder varias cosas. No la vas a entender. 1, no la vas a retener. 2, porque tu oído no está estás escuchando con tu oído de naturaleza carnal. No la vas a identificar, no la vas a retener y por lo mismo no vas a ser transformado por la palabra. Vas a seguir igual y pasarán los años. Y entonces ahí tienes una explicación de por qué hay gente que va a las iglesias locales durante mucho tiempo, pero no hay crecimiento, siguen exactamente igual, siguen preguntando lo mismo, siguen sin entender lo mismo, porque están sentados, pero tienen un oído carnal. Entonces, por ejemplo, viniendo en línea con lo que estamos viendo en Esther, si te invitan a tomar, a beber, y te interesa mucho, ahí hay un oído para la bebida.
Y entonces, ahí sí no hay pretexto, ¿no? ¿Quién sabe cómo le vas a hacer? Pero va a estar ahí. Llegas a la convocatoria, ¿no? Y si te invitan cada semana están ahí porque tienen un oído para eso. Pero si te invitan a un estudio bíblico, ay, es que todavía ni sabes cuándo es, ¿no? Pero es que no puedo. Es que a esa hora y ese día no puedo. Oye, pero todavía no te digo el día y la hora. Pero no, pues es que no voy a poder. ¿No? Y menos si te invitan a que tú dirijas el estudio bíblico. La excusa más piadosa, ¿no? Que hay en las iglesias para tomar un liderazgo es, ay, es que todavía me falta tanto. Todavía no estoy listo, todavía no estoy preparado. Oye, llevas 120 años yendo a la iglesia, ¿cómo que no estás preparado? Tu preparación tendría que haber sido en 1 año, 2 años ya. Y parece piadosa, ¿no? Parece humilde la excusa. Es que me hace falta tanto por conocer, ¿no? Entonces, ahí ves lo que es tener un oído carnal o lo que es un oído espiritual. Y cuando Jesús dijo, el que tenga oídos para oír que oiga, era para hombres y para mujeres, para todos. Pero hay algo que pasa, que sucede por lo regular entre hombres y mujeres. Una diferencia triste, pero es una generalidad. ¿Cuántas mujeres, un acercamiento, cuántas mujeres, no solo aquí, en todo el mundo, viven una constante frustración porque sus maridos no cambian? O sus hijos varones. O sea, es impresionante la cantidad de mujeres que hay en el mundo que dicen, Dios mío, no le cae el 20 a este. No le hace clic por más que le digo, por más que le dicen, por más que le pasa. No le entra. O sea, ustedes están diciendo, mujeres, no tienen oído para lo correcto. Mira lo que dice Esther 1:17. Esto es lo que los hombres, los machos de aquel entonces estaban diciendo. Dice, porque este hecho, ahorita vamos a ver el hecho, cuando la reina no quiso, este hecho de la reina, llegará a todas las mujeres. Ve el miedo que tenían. ¿Por qué? Porque hay una diferencia que yo no la provoqué o sea, cuando yo nací así ya estaba. Una diferencia de género donde las mujeres tienen un oído más sensible hacia lo correcto. No digo que todas, porque vaya que hay mujeres necias que acusan a los hombres sin razón, ¿no? Ajá, como diría mi mamá. Hay mujeres que de plano se resisten, ¿no? Sí las hay. Pero en términos generales, genéricos, de género hombre, género mujer, míralo. Acá lo que están diciendo los sabios, mira, las mujeres no necesitan mucho, rey, con que se lleguen a enterar. A ver, ahí en el TV Notas de Persia, lo que hizo la reina Basti, con eso. O sea, no tienen que ir a una conferencia de mujeres, a un congreso de mujeres. Con tantito que se enteren, estas mujeres van a empezar a salirse del sistema machista en que las tenemos. ¿Ya lo viste? Porque en términos generales, la mujer tiene un oído más dispuesto a las cosas como deben de ser. Y los hombres tendemos a endurecernos, a resistirnos más. Ahí mismo, en el versículo 18 dice, y entonces dirán esto las señoras. Y cuando dice dirán, está diciendo, van a ponerse a actuar estas mujeres, O sea, las mujeres, en ese sentido, son como Dios, ¿no? Si dicen, lo hacen. ¡Ay, nanita! Ahí están diciendo los hombres de allá, los machos cobardes de aquel entonces.
Si la mujer dice algo, él lo va a hacer. Que no se enteren. Y entonces viene el decreto. Tenían un oído sensible esas mujeres y estos supuestos sabios lo sabían. Y además sabían que Vasti era una mujer tan valiente que al mismo rey se le puso y no participó de ese sistema machista. Yo me pregunto, ¿qué habrán hecho en el banquete de Vasti? ¿De qué habrían hablado estas mujeres? Y yo creo que se divirtieron, que la pasaron bien, pero no dice que se emborracharon. Seguramente las mujeres que les gustaba la fiesta, la pachanga y la borrachera estaban con Jerjes. Ajá. En alguna playita, en algún resort o yate. Pero estas mujeres seguramente se divirtieron, comieron rico, pero podemos estar seguros que no sé si de manera organizada o informal, ahí entre ellas hablaban del sistema opresor, destructivo en el que se encontraban y algo tenía que suceder, algo tenían que hacer. En mi experiencia como pastor y consejero, honestamente delante de Dios, puedo decirles que si no todas las mujeres, porque ya lo dije, hay mujeres que de veras son de plano como que más duras que duro de matar. Pero sí les puedo decir que en su mayoría, en mi experiencia, las mujeres son más sensibles a hacer lo que Dios pide que los varones. Y esto lo veo que en el hecho de que no tengo que invertir tantas horas y tanto esfuerzo para que una mujer cambie. Pero para que un varón cambie, para que tenga un cambio un varón, horas y horas, meses y meses, años y años. De pronto hay mujeres que han llegado a la iglesia y sus maridos no. Porque muchas veces el esposo no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada, es más, no quiere saber nada de algo que lo pueda cambiar, que le exija que cambie. Por eso es que aún en terapia muchas veces van las mujeres y los hombres no quieren asistir. Y cuando llegan a asistir o cuando llegan a estar, el cambio puede tardar, a lo mejor por eso, le quito a lo mejor. Por eso vemos a un Moisés hasta los 80 años empezando su vida. 40 años para quitarle la dureza en fuego alto en el desierto. Ahora les hago una pregunta a todos, hombres y mujeres. ¿Vasti le faltó el respeto al rey cuando no obedeció? ¿Le faltó el respeto? Eso es importante, que ustedes mujeres lo entiendan. Vasti fue una mujer que cometió un error al no sujetarse a su marido. ¿Qué dirían ustedes, mujeres? Ahora, ella no era del pueblo judío, se los acabo de decir. No tenía el conocimiento de la ley de Dios y por supuesto no era cristiana. Los cristianos todavía ni existían en ese entonces, menos las cartas de Pablo donde se habla de sujetar a las mujeres que se sujeten a los varones. Pero vamos a responder esta respuesta y vamos a ver cómo Vasti no le faltó el respeto a su señor marido. Miren el versículo 10. Dice, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, ya les traduje esta parte en hebreo antiguo profundo. ¿Cómo estaba el rey? Estaba bien briago, estaba las chanclas. Ajá. Mandó a todos esos, ¿no? Que ya, así habla uno cuando está borracho. Dice todos esos nombres. Dice, mandó a esos y a 7 eunucos. Ojo, ¿a quién mandó? A 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona de regia,
o sea, de real, no de Monterrey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Ahí en Persia había mucha mujer bonita, porque, bueno, guapísima, porque Vasti y luego Esther, ¿no? Mas la reina Vasti, ojo, no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Esa parte es importante. Y el rey se enojó mucho y se encendió de ira. Entonces vean, el rey ya sabemos cómo estaba. Y así había estado más de medio año. Más de medio año. Borrachísimo. O sea, fuera de su juicio. Y él no va a hablar con su esposa. Él no va a hablar con Vasti. Él no la fue a buscar. Él no le fue a decirle, oye, mi amor, necesito que vengas acá al banquete donde estoy yo. Oye, mi amor, por favor, te pido que vengas así con tus mejores ropas, con tu corona. Ponte los taconcitos esos que te compré en Palacio de Hierro para que te veas súper guau. No. ¿Qué hizo? Le mandó a los eunucos. O sea, el rey no le dio la orden a Vasti. El rey le dio la orden a sus eunucos. Número 1, la orden no se la dio a la reina. O sea, estos cuates fueron a decir, oye Vasti, ¿qué dice el rey que vengas? Y es su esposa. Era su esposa. Número 2, ¿para qué quería que fuera? Para presumirla. Nomás para que le hiciera ahí una pasarela. ¿La requirió para algún asunto de Estado? ¿Quería que Vasti llegara para dar una enseñanza sobre el matrimonio? No. ¿Había que firmar las boletas de los hijos? No. Dice literalmente que lo único que quería el rey en su borrachera era mostrarla. O sea, decir, miren la mujer que me cargo. Ninguno tiene una mujer como esta. Pero había una implicación más profunda en la intención del rey. Por supuesto, el rey sabía que se estaba llevando a cabo algo con las mujeres. Y lo que él quería en su borrachera, porque estaba borracho, pero no inconsciente ni tan tonto. ¿Qué quería? Demostrarle al mundo, demostrar a su gente que él era el que mandaba. Que él estaba por encima de ella y quería dejarlo claro a todos. Ahorita van a ver cómo truenan los dedos y ella está aquí. Y se van a dar cuenta cómo me hace caso a mí. O sea, el machismo. Estamos viendo el machismo en su expresión definida. Se ha dicho que el matrimonio es una lucha de poderes. Pero eso solamente sucede, y aprendan las mujeres solteras que se quieren casar, eso solamente sucede cuando hay un macho en la relación. Cuando hay rasgos de machismo. O sea, ahí sí va a haber pleito, ahí sí va a haber lucha de poderes. Pero en el diseño original del matrimonio, o sea, de acuerdo a Dios, la lucha es conjunta. Somos los dos luchando para lograr avanzar, para crecer, para ir a más. Es una lucha en equipo contra las adversidades. No es una lucha entre ella y yo. No es una lucha entre yo y ella. Es una lucha de los dos contra todos los gigantes que podamos enfrentar. Hay lucha de poderes cuando el macho, o cuando hay machismo, rasgos de machismo al interior del matrimonio, ahí sí, porque lo que busca el macho es aplastar. Miren cómo yo estoy por encima de ella. Esto es muy importante para que entendamos que nunca le faltó el respeto la reina Vasti al rey. Al contrario, no solo no le faltó el respeto. ¿Cómo reaccionó el rey cuando no fue? Se mega enojó. Pero ni siquiera se dio cuenta de que lejos de faltarle el respeto, ella hizo todo lo contrario. Ella no se rehusó a obedecerlo. Se rehusó a ser parte de un sistema de menosprecio, de destrucción, y además lo hizo
con una clase impresionante. ¿Por qué digo que hizo todo lo contrario? Porque Vasti incluso cuidó la investidura del rey, que se empeñaba en ensuciar su investidura. Todo borracho. 6 meses haciendo el ridículo. Y todos lo habían visto hacer cualquier desfiguro en todos esos meses. Y Vasti, lejos de aprovecharse de esa situación y avergonzarlo, que pudo haberlo hecho, pudo haberlo expuesto, le respondió silenciosamente al no presentarse. Una sabiduría de esta mujer, una clase de esta mujer. Y por supuesto, mujeres, aquí hay una enseñanza práctica para ustedes, principalmente para todas, pero por supuesto principalmente para las cristianas. Sujetarse a sus maridos no es participar de sus desórdenes, de sus negligencias, de sus actitudes o acciones incorrectas. No sujetarse a eso no quiere decir que les falten al respeto, que los humillen, que los menosprecien o que los ofendan. Pero ustedes, de manera silenciosa, pueden responder siguiendo en su crecimiento en Cristo. O sea, ustedes avancen en su caminar con Cristo, aunque su hombre, el varón, no lo haga. Aquí yo sé que alguno puede decir, ¿qué estás diciendo? Espérenme tantito. Definitivamente lo mejor es que los dos crezcan y que el varón vaya un paso adelante como cabeza del matrimonio, como cabeza de la familia. Pero si el varón no avanza, no quiere decir que la mujer se estanque. Si tu mujer avanzas en tu caminar con Cristo, tampoco significa que tú tomes el lugar del varón. Y por eso el ejemplo de Vasti es tan importante. Nunca quiso ocupar el lugar del rey. No participó de ese sistema destructivo, pero no lo ofendió, ni lo expuso, ni lo avergonzó. Ya solito ya había hecho todo eso, el rey. De hecho, lo que hizo Vasti fue honrar la posición del rey. Son dos cosas distintas que tú digas, mi amor, no voy a participar de eso. Si tú te quieres quedar aquí en la casa, si tú quieres llegar tarde, si tú no quieres servir, no te voy a obligar, pero yo sí voy a seguir adelante. Honrando la posición del rey, no participando de sus errores, ella desarrolló su liderazgo, que para ese momento ya era muy amplio, tanto que estaba asustando a la cúpula gubernamental, al imperio. Así que, mis queridas mujeres, sobre todo las que están acá, se los digo de todo corazón, no usen los errores de sus esposos para maquillar o ocultar sus propios errores. O sea, no digan, es que como mi esposo no avanza, yo estoy esperando quietecita hasta que él avance. Y ahorita vamos a ver más a detalle esto. Les voy a pedir por favor que digan todos por favor. Si algún marido está diciendo aquí, ya están aquí predicando sublevación, yo no sé si le pasó algo acá a esto, pero a ver, permítanme. No me avanza, pero bueno, les pido a todos, por favor, a todos que digan en voz alta, muchas gracias, Dios aborrece el divorcio. ¿Ok? Que nos quede bien claro.
Dios jamás va a promover el divorcio. Uh-huh. Lo aborrece. No solamente no lo quiere, lo aborrece. Él nunca va a decirle a alguien divórciate, sino siempre va a estar su Espíritu Santo, siempre va a estar diciéndole a las personas reconcíliense, siempre. Uh-huh. Siempre va a estar diciendo eso. Pero Dios considera en su providencia la dureza del corazón de las personas, tanto de hombres como de mujeres. Y por eso hay alguna concesión, lo cual no es que Dios esté a favor. Él lo aborrece, el divorcio. Una de estas concesiones está en Primera Carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12. Dice, y a los demás digo yo, no el Señor. Les pido por favor que ahorita no nos concentremos eso, realmente no altera nada el sentido del mensaje que Dios tiene para nosotros. Esa frase, ¿no? Que nos podríamos quedar claros ahí. ¿Cómo que Pablo dice yo, no el Señor? Eso no altera. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, o sea que es incrédulo, la persona. Ahora, incrédulo no es que no tenga la capacidad de creer, sino que cree en otra cosa, en otro Dios, en otras deidades, en otras cosas que no son Dios y su palabra. Dice, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Ya ven? O sea, Dios siempre va a buscar que la pareja se mantenga junta, unida. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, o sea, este es el peor escenario, que tú eres cristiana y el otro es satánico, digo, para ponerlo así, ¿no? En el extremo. No, pero ese satánico dice, bueno, pues tú vete allá a Río de Agua Viva y yo me voy a las aguas hediondas, ¿no? O sea, sería la contraparte de Río de Agua Viva, ¿no? La iglesia, aguas hediondas de la iglesia satánica. ¿No? Si el satánico te dice, pues tú vete, mi amor, o la satánica es la mujer, y te dice, tú vete, cosita hermoso. Y entonces ahí dice, no se abandonen, no se abandonen. Ahora, aquí tenemos que entender esto en dos sentidos. En uno es el que les acabo de decir, que de plano uno de los dos no conozca a Cristo, que no es salvo, que no es hijo de Dios, que no es parte de ninguna iglesia y que no se congrega. No te pone ningún impedimento tu cónyuge, no lo dejes, no te divorcies. Pero el otro sentido es si los dos se dicen cristianos, asisten a la misma iglesia, pero uno de ellos tiene oídos carnales y el otro los tiene espirituales. Uno tiene oídos para la palabra de Dios y el otro no. En ambos casos, la orden es no lo abandones, no la abandones. Aunque no veas que no da una, aunque veas que no da una, no lo abandones. Ajá. No te divorcies. Con esto en mente, espero ser lo suficientemente enfático para mostrarles que aquí no estamos promoviendo ningún divorcio. No estamos promoviendo nada de eso. Con esto en base, como base, vean el versículo 15. Dice, pero si el incrédulo, ¿qué dice ahí? Se separa. Sepárese. Ahora lean conmigo esto todos por favor, lean. Pues no, ayúdenme todos a leerlo todos. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, yo, Héctor Cervantes, creo en Jesucristo y yo soy su siervo. Como tal, pero también por convicción propia, estoy en contra del divorcio, totalmente. Pero en ocasiones, y esto a veces lo he trabajado yo con algunas parejas, es necesaria una separación temporal para poder resolver problemas que tienen. Porque juntos, nomás no avanzan. Ahora, ayúdenme diciendo, por favor, separación, no divorcio. De hecho,
bien trabajada, una separación ayuda a la reconciliación. Que una separación puede llevar al divorcio es cierto, pero guiada con sabiduría, una separación debe de llevar a la reconciliación. Es una separación temporal. Pablo, cuando habla ahí dice sepárese, está hablando del divorcio. Ahí está una concesión. Dice, no se abandonen, pero si el que no cree o el que cree en otra cosa decide separarse temporalmente o decide divorciarse, tú no lo puedes detener, no la puedes detener. Entonces la instrucción es, déjalo que él se vaya, déjalo que ella se vaya, déjala que ella se vaya. Y dice, porque tú no tienes que estar esclavizada o esclavizado a un hombre o a una mujer necia, que no conoce a Dios o que tiene oídos carnales. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo? ¿Está quedando claro? Pero también hay otra acepción a esta instrucción. Ojo con esto. Ese ya es el caso más extremo, ¿eh? Si el que no cree dice, ¿sabes qué? Que ya estoy harto, yo me voy. Tú no lo puedes detener, sea tu esposo o tu esposa, no lo puedes detener. No tienes que andar ahí, por favor, no te vayas, es que le sin ti. No. Porque no está sujeto a servidumbre, o sea, a servir a alguien que no conoce de Dios. Pero tiene que ser esa persona la que quiera irse. Tú no. La instrucción para ti es no lo abandones. Ahora, dice, les quiero explicar. El matrimonio es para caminar juntos. Vean lo que sucede hoy. Los hombres y mujeres se casan para luego uno irse a trabajar por un lado y la otra por el otro y ya no se ven. El matrimonio es para caminar juntos. Esta es la otra acepción. Pero si uno de los dos deja de creer o no cree en Cristo o no tiene oídos para la palabra, esa persona que no tiene oídos para la palabra se va a ir separando. No divorciando, simplemente separando. O sea, se va a detener, se va a estancar. ¿Qué tienes que hacer si tu esposo o tu esposa no tiene oídos para oír la palabra y le interesan más otras cosas, pero se dice cristiano? ¿Cuál sería la instrucción? Déjalo. O sea, divórciate, ¿no? Si él se estanca, si ella se estanca, déjalo. Porque tú no lo puedes obligar a que camine a la par tuya. No lo puedes obligar, no la puedes obligar. Entonces, el matrimonio está hecho para caminar juntitos, pero si uno de los dos no tiene oídos para la palabra y no está creciendo, que se quede. Si la obligas, no lo vas a poder traer a tu lado, porque esa es una obra espiritual, es una obra sobrenatural, es una obra del Espíritu Santo. Su tesoro está en otro lado. Lo que le interesa está en otro lado. No quiere decir que no lo dejes de invitar o que dejes de orar por él, pero no puedes tú traerlo o traerla. Porque eso es una obra sobrenatural que también requiere de la voluntad de cada persona. Es fuerte, pero es la realidad. ¿Cuántas personas, hombres o mujeres, no hay que tienen la experiencia de querer atraer, tienen la buena intención, el buen deseo de querer atraer a su cónyuge, a su hijo, a su hija, y no pueden? Y luego terminan peleados, desgastados. Por eso ahí está. El caso extremo es, si se quiere divorciar, déjalo. No le puedes decir que no se divorcie.
de la misma manera tampoco le puedes decir que crezca igual que tú. O sea, no puedes tú producir eso en esa persona. Todo esto es la base del liderazgo de la mujer. La base bíblica. O sea, ¿la Biblia nos da respaldo para que las mujeres puedan ocupar posiciones de liderazgo? La respuesta es sí. Por supuesto que sí. Y lo vemos en muchas partes y lo vemos en un periodo histórico en el pueblo de Dios, donde el hombre estaba por completo desaparecido. Los hombres no figuraban. Era un reino de machos y los varones de Dios no estaban por ningún lado. En tiempos de David hubo uno, David. Y con ese uno Dios hizo proezas y maravillas. En tiempos de Esther no había ni uno. ¿Cómo se expresó la providencia de Dios? No solamente levantando un liderazgo de una mujer en Esther, sino incluso de Sebasti, una mujer que ni siquiera tenía esa formación en las Escrituras. Y en tiempos de Jesús sucedió algo parecido. Por supuesto, en tiempos de Jesús el machismo estaba presente, pero Jesús no solo permitió, sino que hasta alentó el liderazgo de las mujeres. Y a propósito estoy diciendo el liderazgo de las mujeres y no el liderazgo femenino o femenil, porque la palabra femenino o femenil no me gusta porque habla de una fe menor. Eso es lo que quiere decir femenino, como si las mujeres creyeran menos o tuvieran menos capacidad de creer que los hombres. Lucas capítulo 7, versículo 36. Vean esto, por favor, y vamos hacia la parte final. Miren lo interesante que es esto. Uno de los fariseos, obviamente un hombre, invitó a Jesús a comer. Así que él fue a la casa del fariseo, miren cómo Jesús no dijo que no, y ocupó un lugar en su mesa. Había en el pueblo una mujer de mala vida. Uy, qué horror. Cuando se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, le llevó un frasco de alabastro con perfume en aceite. Se colocó detrás de Jesús, o sea, acá, llorando a sus pies, o sea, en el suelo, y empezó a mojarle los pies con sus lágrimas. Los secó con su cabello, los besó y los ungió con el perfume en aceite. Al ver esto, el fariseo que había invitado a comer a Jesús se dijo a sí mismo, o sea, pensó, no lo dijo en voz alta, pensó, si este hombre, o sea, Jesús, fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que está tocando, sabría que es una pecadora. ¿Qué tal? En un solo cuadro, así en estos poquitos versículos, la realidad atroz que ha permanecido por siglos. Un hombre que ostentaba el poder religioso y político, porque además los fariseos eran un partido político, el poder religioso y el poder político, por un lado, y luego una mujer. Y el poder político y religioso del machismo, ¿dónde está el machismo? Aplastando a la mujer en su vergüenza. Un fariseo y una mujer, muy posiblemente prostituta, por eso dice una mujer de mala fama. Y aquí puedes ver cómo la religión y el machismo, atención por favor, porque esto es en todos los tiempos de la historia y en todas las regiones del planeta, como la religión y el machismo se unen para denostar y humillar a la mujer. La religión, sea cual sea, siempre ha fomentado el sistema machista. Repito, la religión, sea cual sea, siempre ha fomentado el sistema machista. Los judíos, por poner algunos ejemplos, no dejaban entrar a las mujeres más allá del atrio, o sea, del patio, del templo. Los mormones promueven la poligamia.
Y muchos pastores cristianos indican sujeción y obediencia ciega a las mujeres. Perdón, se las indican a las mujeres para sus esposos. Ciega. Aunque haya violencia física en el interior, montón de pastores dicen, sujétate a tu marido, ora por él, pero hazle caso. Pero es que ya está a punto de matarme. No importa, tú ora por él. Las religiones desconocen a Jesús, como este fariseo. Repito, las religiones desconocen a Jesús como Dios y desconocen a la mujer como creación igual de valiosa que el varón. Ahora mira qué diferente es Jesús. Jesús ahora le dice al fariseo, tengo algo que decirte. Y le cuenta un relato. Hay dos deudores de una persona. Uno le debe 500,000 y el otro le debe 500. Ninguno de los dos puede pagar. La persona rica les perdona la deuda a los dos. Y le pregunta al fariseo, ojo varones, le pregunta al fariseo, ¿cuál de los dos va a estar más agradecido? ¿Cuál de los dos va a amar más al que perdonó la deuda? Y el fariseo dice, pues yo me imagino que al que le perdonaron más. No se estaba dando cuenta el fariseo que le estaba hablando a él. Le estaba dando una pedrada así directa. Entonces Jesús en el versículo 44 dice que mira a la mujer y le dice a Simón, que ese era el fariseo, ¿ves a esta mujer? Esto no es una parábola, esto está sucediendo frente a tus ojos, Simón. Vine a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Varones, mientras que ella los ha mojado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú, Simón, varones, tú no me saludaste de beso, pero desde que llegué ella no ha cesado de besarme los pies. Tú, fariseo, Simón, hombre, no me diste aceite para arreglarme el cabello, pero ella ungió mis pies con perfume en aceite. Te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados y por eso ahora me demostró mucho amor. Pero al que despierta, pero al que poco se le perdona, poco ama. Esto que están viendo aquí es una realidad, es la realidad lamentable de muchísimos casos. La mujer sí y el hombre no. La mujer sí y el hombre no. Yo me pregunto por qué habría invitado este fariseo a Jesús. ¿Por qué lo habría llevado a su casa? No lo dice. Pero lo que sí sabemos, varones, lo que sí sabemos es que él no lo atendió como debía. Mira que incluso Jesús esperaba un beso de ese hombre, que lo besara. Y él no le dio ni las atenciones básicas. O sea, lo invitó a su casa. Es como si tú lo invitas a alguien y le dices, ay, atiéndete tú. Ahí hay comida en el refri. Sírvete tú. Mis queridos varones, amadísimos varones, ¿de qué sirve llamarnos cristianos? Venir a la iglesia, recibir a Jesús en nuestro corazón, si después lo vamos a dejar de atender como Él es digno y del trato que merece. Ojo con esto. Ese fariseo estaba más perdido que un pato entre cocodrilos. Como todo fariseo y como todo macho, él creía que estaba bien. Repito, como todo religioso y como todo macho, él creía que estaba bien, que iba bien. Eso le nubló la vista y le cauterizó la conciencia
y también la inteligencia. Jesús le lanza una megapedrada, cortita, aquí, ¡pum!, para perforar esa dureza, pero ni la vio, ni la sintió, ni siquiera se dio cuenta. Y cuando digo pedrada es que Jesús le estaba dando una oportunidad para que se diera cuenta que él era igual, por lo menos, si no es que peor que la mujer, peor de pecador. Le estaba diciendo, ¿tú crees que tienes muy pocos pecados para ser perdonados? ¿Tú crees que estás bien, que ahí la llevas? Que no estás tan mal por lo que según tú haces y por lo que según tú no haces. Pero precisamente porque tú crees que no estás tan mal, por eso es que no amas a Dios como deberías de amarlo. Por eso es que no lo expresas como deberías de expresarlo. ¿Dónde estaba el fariseo físicamente? ¿Dónde estaba? ¿Qué posición tenía? Sentado en la mesa. ¿Dónde estaba la mujer? Tirada en el suelo. Estaba tirada en el suelo. Tirada en el suelo. Porque esa mujer estaba arrastrándose para llegar a los pies de Jesús. Pero el religioso no pierde la postura, no pierde el glamour. No llora. ¿Y sabes por qué no llora? Porque no sabe que tiene que llorar. Porque no siente llorar, porque no se da cuenta de su condición. Cree que está bien. Cree que ahí la lleva. Por eso es que no cambia el religioso, porque no cree que tenga que cambiar algo. Jesús reivindicó a esta mujer en su posición y valor en medio de una sociedad y un imperio terriblemente machista y religioso. Pero no solo eso, le dio un liderazgo y lo dejó registrado para siempre. Y en la historia, Dios levantó y permitió que incluso mujeres que no fueran hebreas, que fueran parte de su pueblo, también tomaran un liderazgo tremendo que cambió el curso de la historia en distintas ocasiones. Así que, mi querida mujer, no hay nada ni nadie que deba o pueda detener tu crecimiento espiritual, tú caminar con Cristo y que ocupes la posición que Dios quiere que ocupes. No hay nada ni nadie, ningún hombre, ningún macho y por supuesto ningún sistema machista. Amén. Y esto no se trata de pegarle al hombre. Ya vimos cómo Vasti honró la posición del rey, que era su esposo. Aunque vivimos en una sociedad machista y religiosa, tal cual en los tiempos de Jesús, en la iglesia de Cristo, dentro, en nuestra comunidad, no es así. Tu mujer, tu lugar, tu liderazgo es tan valioso como el del varón. Y puedo decir esto porque es lo que estamos viendo en la Escritura. Si el hombre no se levanta y tú sí quieres hacerlo, Dios dice, adelante. Tenemos referentes históricos en los que ha sucedido así, que incluso no había ni un solo varón. Y lo estamos viendo en el libro de Esther y todavía ni llegamos a Esther. Ahora, ¿esto quiere decir que los hombres ahora seremos los despreciados? No. Varón de Dios. Escúchame. Si alguien te minimiza aquí, si alguien te devalúa, si alguien te desprecia y te hace a un lado, la única persona capaz de hacer eso contigo eres tú mismo. Al no ocupar el lugar que te corresponde. Tú eres el único que tiene la capacidad de colocarte en una posición que no es la tuya, la que Dios quiere. Jesús reivindicó a la mujer y le dio su mano para darle un lugar de liderazgo en su obra.
pero también se lo dio al varón, y creo yo con un énfasis necesario, no por su importancia, sino por orden. Ya para concluir, les pido que me respondan las siguientes preguntas. Todos, ¿quiénes estuvieron presentes y no huyeron cuando Jesús fue crucificado? Díganlo fuerte. Las mujeres. ¿Quiénes fueron a la tumba el tercer día después de la muerte de Jesús? Las mujeres. Pero ¿a quiénes dedicó día y noche a enseñarles y formarlos como sus discípulos? ¿A quién les dio más atención? Y alguien diría, porque Jesús era machista. Cuidado, porque eso sería decir que Jesús era un cobarde. Al contrario, Jesús reivindicó a la mujer y le dio un lugar de honor, de preponderancia, pero también a los hombres. ¿Por qué les habrá dedicado más tiempo y atención a los hombres? ¿No será precisamente porque nos cuesta más trabajo, varones? La mujer con una chispita, ¡pum! Y a los hombres nos tienen que estar haciendo así como con palito, ¿no? Para que vayamos encendiendo. Pero si estás en las manos de Jesús, de que enciendes, te enciendes. Hombres y mujeres. Ante los ojos de Jesús, ojo, no hay pleito entre varón y varona. Ambos tienen su lugar, su posición. Ambos debemos ser valientes. Varón y varona tenemos que ser viriles y esforzados. Jesús no solo llama a las mujeres, te llama a ti, varón. Pero si tú sigues tan perdido como ese fariseo y crees que no tienes mucho que cambiar, pues ¿qué se le va a hacer? Doy gloria a Dios por las mujeres de Río de Agua Viva, pero también doy gloria a Dios de que en Río se están levantando los varones. Gloria a Dios. Es una realidad que está sucediendo y aquí no va a haber pleito entre hombre y mujer, ni va a haber machismo, ni va a haber falta de entendimiento. Todos vamos a ocupar nuestro lugar delante de Dios. Y quiero que cierres tus ojos pensando en lo siguiente. ¿Cuál es tu lugar, mujer? A los pies de Jesús. ¿Cuál es tu lugar, hombre? A los pies de Jesús. Literalmente. Literalmente. Padre, gracias por este tiempo.